a Arturo Contreras Camero, periodista, reportero en pie de página. Bienvenido a Momentum, perdón el retraso, mi querido Arturo. Publicas en pie de página la historia, fíjate nada más, también muy cerquita, en la misma región de la Jusco. Hay este eje de montañoso, el bosque de niebla que llega hacia la zona de Huitzilac y que, bueno, tiene ahí una cierta conexión con el área de Tepoztlán. El cerro del Teposteco está bajo acecho y desde hace rato se lo quieren vender. Ya tenía años toda esta situación, pero parece que ahora se ha enfilado para mal. La nota que publicas en pie de página, Arturo, se llama "Concretan sucesión a modo", entre comillas, de autoridades, la sucesión de autoridades a modo, autoridades comunales en Tepoztlán para seguir vendiendo el cerro. ¿De qué se trata, Arturo? Cuéntanos, bienvenido a Momento. Hola, muy buenos días, Alberto, muy buenos días, Violeta. Buenos días. Muy buenos días, Violeta, y muy buenos días, Alberto. Una disculpa. Pues este es, digamos, como el último capítulo de una serie de hechos que hemos venido documentando en pie de página, narrando, ¿no? Que incluso llevamos a la presidencia, a la conferencia del presidente. Todo empezó, para los que no saben, ¿no? Para los que se perdieron las emisiones pasadas de Momentum o los reportajes pasados en pie de página, pues todo empezó hace casi 2 meses, ¿no? Cuando los vecinos de Tepoztlán se dieron cuenta que había una cañada en la que estaban supuestamente haciendo unos trabajos de una brecha cortafuegos en el bosque, y de repente se dieron cuenta que sopas, que no, que era un camino con todo y paneles solares para alumbrar, ¿no? Entonces habían máquinas y trascabos haciendo obras en medio de la, ¿cómo se llama? De la reserva forestal, ¿no? De la reserva del Teposteco, que es parte de la reserva del Chichinautzin y de este corredor muy grande del que ya hablaba Alberto hace ratito. Entonces, esta fue como la gota que derramó el vaso de las autoridades ejidales y de la gente, ¿no? La gente muy enojada con las autoridades ejidales, con la representación de bienes comunales, perdón, con los bienes comunales, una disculpa, solo confundimos. Dijeron, no, ya basta, ¿no? No solo están destrozando la reserva natural en este nuevo paso que quieren abrir para bajar de San Juan Tlacotenco hacia el barrio de Santo Domingo en Tepoztlán, sino que ellos son los responsables desde hace 9 años de estar expidiendo constancias comunales de uso agrario a modo, ¿no? Son concesiones de tierra que les permiten a las personas ocupar un espacio, y a partir de esto hicieron un negocio increíble que, a partir de la representación de bienes comunales, que mucha gente dice que ya no son representación de bienes comunales, sino la representación de bienes y raíces de Tepoztlán. Entonces, a partir de esto, el 18 de agosto, hace como 1 mes y medio, un grupo muy amplio de personas, unos dicen 1,000 personas, otros dicen 2,000 personas, pues llaman a una manifestación en Tepoztlán, ¿no? Es una manifestación muy grande. Las calles se vieron inundadas por gente que vive ahí, por ejidatarios, por comuneros, por vecinos, ¿no? Dicen tepostizos y tepostecos estaban en el lugar, y salieron a desconocer precisamente a la representación de bienes comunales, a la que ellos culpan de ser los responsables de la venta y de la expansión urbana en el lugar desde hace 9 o 10 años más o menos, desde que llegó el grupo de los Cuevas, ¿no? El grupo de los Cuevas son quienes han controlado y se han ido pasando, que el primo, que el hermano, que el tío, la presidencia de la representación de bienes comunales, digamos, el control de esta agencia, para ir llevando el control. Entonces, a partir de esta protesta, sale el pueblo, desconocen a la Asamblea de Bienes Comunales, dicen, no, ustedes ya no pueden disponer de las tierras de Tepoztlán como ustedes quieran, y entonces clausuran sus oficinas, ¿no? Clausuran los lugares desde donde despachaban. Hasta ahí es a donde nos habíamos quedado en el reportaje pasado. Le preguntamos al presidente, dijimos, oigan, desconocieron a la presidencia de bienes comunales, ¿no? Quieren que se haga una renovación, pero pues estas personas tienen como muy amañado porque tienen unos buenos respaldos políticos, según cuentan ahí en Tepoztlán. Entonces el presidente dijo, sí, que se revise y demás, ¿no? En fin, el chiste es que después de que la gente clausuró las oficinas de los bienes comunales, una semana después, este grupo, el grupo ahora de Félix Cuevas, el nuevo presidente de bienes comunales en Tepoztlán, apoyado por Lucio Cuevas y Francisco Almazán, un grupo muy amplio de personas que están ahí en el control comunal,
van a la Procuraduría Agraria, ¿no? Y le dicen a la Procuraduría Agraria, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos los comuneros y nuestro mandato llegaba hasta 2022 y tenemos que renovar, ¿no? Pero la gente muy mal en el pueblo se rebeló contra nosotros y nos están diciendo que somos unos farsantes y demás, pero ¿verdad, Procuraduría Agraria, que nosotros somos los reconocidos para llevar a cabo esta elección nueva y renovar el Consejo de Bienes Comunales? Y la Procuraduría Agraria les dice que sí, ¿no? Y entonces ellos regresan a Tepoztlán con digamos, visto bueno de los que tienen que hacer el control de los, digamos, como los árbitros de las propiedades ejidales y comunales en el país, y llaman a las elecciones. En esos mismos días, el presidente municipal de Tepoztlán, se apellida de Mesa, David de Mesa, acababa de olvidar su nombre, una disculpa. David de Mesa iba llegando el 30 de septiembre hacia su oficina ahí en el Palacio Municipal, y de repente se encuentra rodeado antes de bajar de su vehículo, según cuentan los pobladores de Tepoztlán, ¿no?, con quienes estuve platicando, pues rodean al presidente un grupo de unas 50 personas, todos comuneros ejidales de San Juan Tlacotenco, del grupo de los Cuevas, y le dice, no, pues que tenemos que hablar, ¿no? Y lo amagaron, lo dejaron ahí encerrado, tuvieron que salir los policías de la presidencia municipal para escoltar al presidente y meterlo. Ya se metió con ellos, con el grupo de los Cuevas, y desde ahí, desde adentro de su oficina, pidió auxilio al resto de los grupos de los comuneros, al movimiento social, a la gente de Tepoztlán, porque dijeron que lo tenían amagado en su oficina. Entonces a la presidencia municipal empezó a llegar gente, ¿no? Así como el 18 de septiembre que salieron a protestar, pues empezó a llegar gente a la presidencia municipal, y ya el grupo de los Cuevas como que se calmó y se fue yendo como para evitar una confrontación social, ¿no? Entonces, a esto el presidente municipal salió al día siguiente a decir que había tenido un diálogo muy amistoso con la representación de bienes comunales. Yo creo que se lo comieron en los comentarios porque quitó la publicación de Facebook. Entonces, pues bueno, este es como el antecedente para decir que este grupo fue el encargado de organizar las elecciones de este domingo, ayer mismo. O sea, ayer ahí en las oficinas desde donde despachan, digamos que es las oficinas de Montecastillo, pues ahí citaron a las 9 de la mañana, dijeron vamos a hacer un registro de 9 a 11 de la mañana y van a empezar a pasar los comuneros, ¿no? La ley agraria, los estatutos que aprobó este grupo comunal dicen que las elecciones y digamos, la renovación del Comisariado de Bienes Comunales se tiene que hacer en el auditorio de Tepoztlán, en una asamblea abierta, ¿no?, con participación comunal y popular. Pero ellos decidieron, no, nos vamos a Montecastillo. Montecastillo, para que entiendan, para las personas que no conocen Tepoztlán, es, digamos, un centro de acopio agrícola donde se dan plantas y demás, y desde donde despacha la representación de bienes comunales. Está hacia las afueras de Tepoztlán, ¿no?, un poquito como por donde está la caseta, ahí, y tiene la ocupación de un montón de terrenos que eran los terrenos que se iban, o que se iban sobre los que se iba a hacer un club de golf allá en los 90, si es que la gente recuerda, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en el camino hacia Montecastillo, a las 9 de la mañana, pues ya había, yo creo que unas 300, 400 personas formadas, ¿no? Todos ejidatarios iban pasando a cuentagotas ahí a la Casa Verde, como le dicen, y llegaban y se registraban, había un listado, ¿no? Entonces llegaban a las mesas de registro, ¿cuál es su nombre? No, pues tal. No, pues ¿sabe qué? Tengo su primer apellido y no tengo el segundo, así que no puede votar, váyase, ¿no? ¿Cuál es su nombre tal? No, pues es que usted no está. Y entonces, lo que dijo la gente que no pudo entrar es que tenían una lista de comuneros muy hecha a modo, ¿no? Porque este grupo de los Cuevas en estos últimos 9 años se ha dedicado a hacer una renovación de comuneros. Han incorporado, según me han dicho los vecinos y me han dado pruebas, ¿no? Han incorporado a gente hasta de 9 años, ¿no? Niños de 9 años a la lista de comuneros, y entonces como los comuneros más grandes, los de hace mucho tiempo, pues están viejos y empiezan, digamos, a fallecer, pues esta lista se va quedando sin comuneros. El chiste así que queda la gran mayoría de una representación de los bienes ejidales de San Juan Tlacotenco, ¿no?, que son este grupo de los Cuevas que ha estado controlando el cerro y que han estado vendiendo para las inmobiliarias. Entonces, pues a las 11 dijeron, ya vamos a cerrar la mesa, 15 minutos, quien llegó, se encerraron en este lugar y así, ¿no? Dijeron, bueno, los votos van a ser libres y secretos. Según me contaron, había una mesa con una casilla de elección e iban nombrando cada uno de las personas que tenían en su registro de comuneros, y a partir del registro de comuneros,
se levantaba la persona, pasaba, llegaba a la casilla y ahí tachaba su boleta y lo echaba en la urna, ¿no? Así dijeron ellos que eran las elecciones muy libres y muy secretas. Entre que iban leyendo cada nombre y que se iba parando cada comunero, iba pasando a votar, pues el chiste se llevó como 4 horas y media, un poco más. Yo la verdad es que me fui un rato, fui a desayunar algo y regresé, y ya cuando iba regresando nada más escucho en el sonido del lugar, pues la representación comunal, la planilla ganadora de la representación comunal invita a todas las personas que nos acompañaron en esta elección a echar una comidita, ¿no? Y ya afuera del lugar de Montecastillo, pues habían, digamos, unos camiones, ¿no? Para llevarse a toda la gente que habían acarreado para la votación, para asegurarse el triunfo, ¿no? Entonces, digamos que de lado queda la organización popular, que no pudo concretar, digamos, una planilla o una representación dentro de este teje y maneje de bienes comunales que no solo en Tepoztlán, ¿no? Sino que en todo el país ha logrado hacer pues unas verdaderas mafias agrarias, ¿no? Que están enquistadas. La verdad es que muchas de las personas que están organizadas en Tepoztlán, que tienen asambleas continuamente y que están como intentando recuperar su comunidad, dicen que van a salir a desconocer esta elección que no cumple con varias de las cosas que por estatuto se deberían de llevar a cabo, ¿no? Y que, bueno, pues van a meter un juicio y van a meter un amparo en su contra. Pues habrá que ver, habrá que esperar y habrá que ver. Mientras tanto, digamos que pues mucho alboroto para que quedara la cosa igual, ¿no? La representación de bienes comunales sigue en el poder de este grupo que se ha encargado de vender las reservas naturales, ¿no? De este lugar. La gente me comentaba, yo antes me metía en el cerro y caminaba 3 horas, ¿no? Y llegaba hasta la punta del Teposteco. Ahora empiezo a caminar y me encuentro paredes, ¿no? Me encuentro bardas muy altas, terrenos lotificados, condominios de lujo, casas muy amplias, salones para bodas, ¿no? Jardines de eventos, y ya no puedo pasar, ¿no? Y esta misma cosa de que ya no puede pasar la gente por el cerro libremente, pues afecta, digamos, incluso a los guardabosques, ¿no? Y a las personas que se encargan de combatir los incendios. Recordemos los incendios de hace 1 año y medio, pues me dijeron, mucho tardaron en subir precisamente por eso, porque el cerro ya no está libre de paso, está lleno de murallas, lleno de bardas que están metiendo concreto, que están metiendo casas, y es la punta de la urbanización de las pocas reservas que nos quedan en la ciudad, alrededor de la Ciudad de México, en digamos, en este corredor muy amplio que incluye el bosque de niebla, el bosque de agua, y que va desde el Estado de México, pasa por la Ciudad de México y de ahí se va hacia Guerrero. Gracias, Arturo. Pues se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera preguntarte nada más brevemente, así de manera sintética, que tú nos pudieras compartir. Aquí hay un apartado que se llama En defensa del derecho, bueno, uno diría a la tierra, y aquí dice en defensa del derecho a vender la tierra, ¿no? Eso es algo que a mí me llama la atención. Y bueno, y se hace referencia en este apartado, en esto de derecho a vender la tierra, a 2 figuras sobre las que yo te quiero preguntar, ¿no? Que se dice aquí, este grupo de comunores se cree que son dioses porque están súper amarrados, tienen palancas que llegan hasta un subsecretario de Educación Superior de la SEP, y bueno, pues este subsecretario estuvo en su momento en la guerra del Golf, lo que tú decías ya de lo del club de golf, e incluso, bueno, escribió este famoso libro de Zapata cabalga por el Teposteco, y bueno, aquí se hace alusión a él, a ver si nos puedes abundar más al respecto, que en su momento tuvo una defensa muy importante como tepostizo de Tepoztlán, y el otro es el procurador agrario, ¿no? Que también aquí tú ya has mencionado, y entonces, ¿qué decir al respecto de estos 2 funcionarios que son de la 4T, pero que además históricamente uno de ellos tuvo un papel muy importante en esta guerra del Golf que se vivió hace algunos años ahí en Tepoztlán? Sí, ahí, digamos, en el reportaje, conmigo está muy asustada, ¿no? Porque el grupo de los Cuevas tiene un poder muy grande, amenazan a la gente. Entonces muchos me pidieron discreción con quien decía las cosas. Yo solo quiero aclarar que yo escuché a una parte que no es el grupo comunal de los Cuevas, ni tampoco el otro grupo comunal, sino grupos de vecinos que están implicados y que han estado implicados, ¿no? Algunos comuneros, algunos hijos de comuneros, otros ya no, ¿no? Entonces,
básicamente lo que me dicen de este libro es que es una versión a modo para legitimar un cierto grupo de interés, ¿no? Esto, lo que yo tengo es lo que me dice, lo que me ha contado la gente, ¿no? Lo que me ha contado la gente que consulté para este reportaje. Yo estoy leyendo el libro, no lo he terminado, pero ya llevo un buen cacho, ¿no? Y entonces, pues bueno, hasta ahí ellos dicen que él es compadre de una persona que es muy cercana a los Cuevas, que es Francisco Almazán, ¿no? Tienen un compadrazgo e incluso la gente de Lucio Cuevas y Francisco Almazán, pues se jactan de ello abiertamente en el pueblo, ¿no? En Tepoztlán. Entonces, eso por una mención. Y la otra mención es la de la Procuraduría Agraria, ¿no? La gente con la que estuve platicando en Tepoztlán, varias personas, ¿no? No solo con quienes me entrevisté largo y tendido, sino a algunos con los que convivía en la calle, les preguntaba, oiga, y por acá viene gente del registro agrario, de la Procuraduría. Me decían, no, pues sí, o no, pues no. Y muchos me decían, pues sí viene cada miércoles, pero la verdad es que nosotros creemos que solo viene a cobrar, ¿no? Y a llevarse dinero hacia el registro y hacia la Procuraduría. Ahí en el reportaje tenemos una foto en la que está de una publicación de Facebook de la Procuraduría Agraria, precisamente, y ahí se ve al procurador agrario, es una persona de canas que está cerrando una botellita de agua, y junto a él hay una persona que uno dice, ¿y por qué está esta persona ahí? ¿No? Ella es la licenciada María de los Ángeles Arcos, que es pues una colaboradora directa del subsecretario en cuestión. Entonces ella no es parte de la Procuraduría Agraria y tampoco es parte, digamos, del grupo comunal de los Cuevas, ¿no? Entonces, digamos, si esta era una reunión entre los Cuevas y la Procuraduría Agraria, pues es peculiar la presencia de esta persona en la mesa, ¿no? Según me comentan muchas de las personas de Tepoztlán. Pues eso, digamos, en cuanto a la cercanía que hay entre el grupo de los Cuevas y Francisco Almazán con la Procuraduría Agraria. Varios de los vecinos de Tepoztlán me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros fuimos al Registro Agrario Nacional a pedir, digamos, el historial de Tepoztlán, y por una parte una abogada que está defendiendo un caso de invasión por parte de los Cuevas a una vecindad de Tepoztlán, me dice, yo fui a pedir el caso y me dieron 30 páginas, ¿no? De toda la historia agraria de Tepoztlán, y yo dije, esto no es posible, ¿no? Entonces me fui a la Ciudad de México, al Registro Agrario de la Ciudad de México, y ahí me encontré con una carpeta de 600 páginas, ¿no? Entonces, digamos que desde el Registro Agrario de Morelos y desde la Procuraduría Agraria, pues hay cierto vínculo en el que tapan información, ¿no? Otro grupo de vecinos me dijo, nosotros solicitamos las actas de asamblea con las que Francisco Almazán fue elegido hace 3 años y sus sucesores 6 y 9 años anteriormente, todos parte del grupo de los Cuevas, y la respuesta del Registro Agrario fue, no tenemos esa información. Dicen, pedimos el registro comunal de Lucio Cuevas, ¿no? Y nos dijeron, tampoco tenemos registro de esto. Entonces, digamos que ahí hay una tarea muy fuerte para Román Meyer, que el secretario de Agrario, secretario de Agrario de la SEDATU, pues, de la Secretaría de Agraria de Desarrollo Urbano y Territorial, ¿no? El presidente lo que dijo en la conferencia de prensa matutina cuando se le consultó fue eso, ¿no? Pues que Román Meyer vea qué se puede hacer y entre a dirimir este caso. Hay ciertos grupos vecinales, comunales, que se temen que ante el grado de urbanización que ya hay en Tepoztlán, pues se acote el terreno comunal, ¿no? Y se diga, esto que está organizado ya va a entrar a digamos, un tipo de ordenamiento urbano de propiedad privada, ¿no? Y se le va a quitar este carácter de comunal y se va a intentar rescatar lo que se pueda. Consultamos con SEDATU este fin de semana para ver cuál es la respuesta y cuál era la respuesta a tanto a la petición presidencial y a la gente de Tepoztlán. Pues de momento no hay nada, entonces estamos en espera a ver qué nos dicen. Sí, estamos en espera. Se nos acabó el tiempo, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Gracias. Nada más, Alberto, un paréntesis ahí, Ángeles Arcos, que ahora es cercana, forma parte, como tú decías, de esta subsecretaría. Ella fue abogada de los comuneros de Tepoztlán, ¿no? Entonces también yo creo que su participación se debe a eso. Pero bueno, nada, será un paréntesis. Es que está muy complejo ese tema. ¿Qué les cuento? Yo cubrí la que le llaman ahora la Guerra del Golf. Me tocó andar por allá desde entonces, y de ahí desde entonces sé lo complejo que es la vida ahí en Tepoztlán.
lo difícil que es cubrir. Yo lo sé de cierto desde los años 90, mi querido Arturo, sé lo difícil que es el cubrir ahí este tipo de situaciones porque está muy polarizado, tiene décadas esta situación polarizada. A veces la gente ahí no se quiere escuchar, no se entiende. En una calle, en la plaza, pueden tener una versión y a 25 metros tienen otra versión y a 35 metros tienen otra versión y así ha sido toda la vida. El tema bien sencillo es que la gente originaria de Tepoztlán se ha sentido invadida desde hace décadas y sienten que han sido despojados de no solo de las tierras, sino también de costumbres y de su propia tranquilidad. Entonces, por eso es tan complejo esta situación. Sí, Violeta. Complejísimo. Nada más también decir ahí como paréntesis que a mí me tocó pues presentar varias veces de Zapata cabalga por el Teposteco, ¿no? Porque pues fue finalmente la tesis de doctorado del hoy subsecretario de Educación Superior y bueno, pues lo presenté junto con él en varias ocasiones y bueno, pues hay un trabajo sí muy serio, ¿no? De ahí y bueno, una situación muy compleja también, como tú dices, Alberto, yo lo comparto y que bueno, pues sí, gracias a Arturo que nos trae esta visión, pero con una gran complejidad histórica y del presente, ¿no? Como bien lo dicen ustedes. Gracias, Arturo. Estamos en comunicación, hasta luego. Gracias. Hasta luego.